Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento, esperando que tengan un buen día y deseándoles bendiciones. Bueno, esta semana vamos a arrancar ya con un nuevo tema, ¿verdad? Hemos venido hablando acerca de lo que eran las diferentes tipos de fuentes y hoy vamos a dar un salto a un tema que tiene un inicio, digamos, bastante teórico, ¿verdad? Pero siempre vamos a ir viendo el componente, digamos, práctico del mismo. Vamos a hablar ahora de lo que vendría siendo el denominado microprocesador. El microprocesador, ¿verdad? Si quisiéramos resumirla en una palabra, podríamos decir que podríamos hacer una analogía y decir que es el cerebro de la computadora. En otras palabras, es ese chip o ese componente que hace las veces del cerebro humano. O sea, el pensamiento, digamos, que puede tener una computadora para procesar información se localiza en la llamada unidad central de procesamiento, tradicionalmente conocida como el micro, ¿verdad? Muy comúnmente la gente le dice el micro ahora, ¿verdad? Como un recorte, digamos, del nombre. Iniciaron con el nombre de procesadores y luego, pues, al reducirse el número de componentes, se le agregó la palabra microprocesador. Bueno, tenemos ahora, ¿verdad? Este tema en el cual debemos de tomar en cuenta que todo dispositivo digital, ¿verdad? Todo dispositivo de la era digital tiene un microprocesador y si no es un microprocesador, es un DSP, ¿verdad? Que es un procesador de señales digitales. Entonces, vamos a encontrar este tipo de componentes desde cuestiones tan comunes como un teléfono inteligente, una tableta, pasando ya pues por otros dispositivos, ¿verdad? Como lo podría ser un Smart TV, una computadora, claro está, ¿verdad? Una laptop, pero debemos de distinguir que hay microprocesadores que se les llaman de propósito general, que significa que pueden trabajar con una diversidad de programas o de elementos y hay otros que son de diseño muy específico, ¿verdad? Que significa que son un poco más limitados en cuanto a sus capacidades, como el nombre lo indica, de procesamiento. Se les llama procesadores o microprocesadores precisamente porque son los encargados de recibir la información y darnos un resultado del tratamiento de esa información. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar acerca de los componentes que permiten que el microprocesador pueda hacer esa función de procesar información, de procesar datos. El microprocesador es un elemento importante, pero por sí solo no puede hacer nada. Él necesita tener acceso, digamos, a diferentes componentes, principalmente lo que es la memoria RAM o la memoria principal, ¿verdad? Juega un papel fundamental para el microprocesador, así como también el denominado bus de datos que es, por así llamarle, la autopista, ¿verdad? De donde se mueve la información desde los diferentes puntos de la computadora hacia el microprocesador o del microprocesador a otros elementos. Así también un reloj interno, ¿verdad? Cuando nos referimos a este reloj, pues es los que tienen los motherboard propiamente, que permiten pues sincronizar información. Ahora, internamente, ¿verdad? Debemos de recordar que la memoria RAM, que de hecho es el tema que se viene después de microprocesadores, realiza una función como de alojamiento, ¿verdad? O de direccionamiento para lo que son las entradas o salidas, ¿verdad? De datos de la computadora. Entonces, vamos a estudiar primeramente el microprocesador, cuál es su funcionamiento, cómo es que se opera y luego, ¿verdad? Vamos a entender mucho mejor cuál es la finalidad o por qué está relacionado un microprocesador con la memoria RAM. Ahora, vamos a basarnos, ¿verdad? O por lo menos ese texto que vamos a leer está basado en un modelo de microprocesador que se conoció como el 8386, creado pues ya hace bastante tiempo por Intel. ¿Por qué ese microprocesador? Bueno, vamos a decir que formó, eh, Intel creó en el 386 el estándar de microprocesadores que se iba a utilizar quizás por los siguientes 30 años. Es decir,
de alguna manera los señores de Intel en ese tiempo creo que tuvieron una visión de futuro al crear el 386, em, queriendo diseñar un microprocesador, como lo dice acá, de 32 bits. Esta es una de las características que vamos a examinar que los microprocesadores tienen. Normalmente cuando hablamos de procesadores, la mayoría se centra en la velocidad que sostienen. Y la velocidad de procesamiento, pues en un principio, la unidad de medida para los primeros procesadores, podríamos decir que fue el Hertz, pero después se pasó, ¿verdad?, a lo que era el megahertz y después se habla ahora actualmente de gigahertz, o que algunos lo traducen como gigahercios o megahercios. Eso es una unidad de medida de velocidad de procesamiento, ¿verdad? Es una forma de medir la capacidad, digamos, que ellos tienen. Pero hay otra tasa que es importante conocer de los microprocesadores, que es su ancho de bits. El ancho de bits es lo que se relaciona con la memoria RAM. Lo curioso de esto es que cuando hablamos, por ejemplo, de máquinas de arquitecturas de 32 bits y de 64 bits, nos estamos refiriendo a esta precisa característica. ¿Qué es lo curioso que mencionaba? Que esta arquitectura se mantuvo mucho tiempo perduró, digamos, en el mundo de las computadoras, ¿verdad? Como una arquitectura existente. Y lo que asombra es el tiempo en el que ellos diseñaron la arquitectura y que posiblemente, bueno, de hecho, cuando damos hojas técnicas de este microprocesador, nos daremos cuenta que nunca llegó a poder manejar estas tasas de 32 bits. Eh, Aunque hubieran algunas versiones que trataban de destacar más, el 386 no logró nunca llegar a esta capacidad. Es más, no recuerdo si está aquí el dato o en otro material, pero pónganle ustedes para entender mejor. Esta capacidad de manejo de bits tenía que ver con la capacidad de memoria RAM que el equipo podía tener. Entonces, es como que los señores de Intel estuvieran planteando la idea, ¿verdad?, de que este microprocesador en algún punto iba a llegar a ser capaz de manejar hasta, por así decirlo, un máximo de 4 gigas de memoria RAM, que no era una unidad que pasara en el momento quizás de cuando Intel sacó eso, no había la tecnología disponible para fabricarla. Sí podían tener la intención y la forma y saber cómo, pero no estaba todavía la tecnología tan desarrollada. Si uno va a ver los microprocesadores de Intel de esta época, de los 386, los motherboards, los más que aguantaban eran unos 8 megas, 16 megas en memoria RAM. O sea, estamos hablando que si lo comparamos con 4000 megas, que son lo que es correspondiente a 4 gigas, distó mucho, ¿verdad? Distó mucho. Es decir, pareciera que estos señores pensaron más a futuro, pensaron en comenzar a dar un estándar de fabricación de procesadores, que es lo que no había en el tiempo de la 386. Es decir, si una empresa quería entrar al mundo de tecnología y ser proveedor de microprocesadores, comenzaba a crear bajo alguna arquitectura propia, algún diseño propio a estos chips, y no había una estandarización respecto de qué debía tener y cómo debía ser creado. Entonces, ese modelo de Intel fue el que llegó a poner como esa estandarización y que luego las demás compañías que también se dedicaban a eso trataron de seguir. Y que a la fecha, pues, consideraríamos que es la base de todas las computadoras y de modelos posteriores, ¿verdad? En otras palabras, todos los modelos que aparecen por acá, que vinieron mucho tiempo después, ¿verdad? El Pentium MX, el 2, el 3, por el lado de Intel, claro, solo estamos hablando de una de las compañías. Recuérdense que en el mundo de las microprocesadores siempre ha habido dos grandes, que yo siempre los comparo a la Pepsi y la Coca-Cola. Que por un lado está Intel, que sería, diría yo, como la Coca-Cola. ¿Por qué es como que la Coca-Cola? Bueno, porque es quizás la más famosa y en segundo lugar es la que salió primero, ¿verdad? Y por qué AMD es más como la Pepsi,
Bueno, porque es quizás la que menos, menos se afama o menos se conoce, que muchos dicen que no es muy buena, ¿verdad? Y otros dicen que sí. Y aparte de eso, que es la que salió después. Y aparte de eso, agregaría un tercer elemento en esa comparativa, ¿verdad? Y es que Coca-Cola siempre es más cara que Pepsi. Lo mismo sucede con los procesadores Intel, tienden a ser un poco más caros que los microprocesadores de AMD. Entonces, estos se han estado peleando siempre, ¿verdad? Y durante un tiempo sacaba un modelo Intel, al ratito venía AMD a sacar un modelo con el mismo nombre, ¿verdad? Y fue algo, digamos, que ha quedado como para la historia, ¿verdad? Bueno, William me dice, AMD no me gusta por experiencia. Sí, es una realidad. Algunos, yo también, yo no soy muy partidario de AMD, ¿verdad? No, no es una compañía que yo pueda recomendarla. Yo principalmente en laptop no la recomiendo mucho. He visto muchas laptops AMD que tienden a arruinarse con mucha mayor facilidad que una laptop de Intel, ¿verdad? Eh, pero como dicen por ahí, para gustos los colores, ¿verdad? Porque hay algunos que pues en el mundo de los gamers, por ejemplo, se ha vuelto más famoso tener máquinas de AMD y más hoy, ¿verdad? Más hoy con la cuestión de las gráficas que la empresa, digamos, que siempre había estado respaldando a Intel para ofrecer mejores gráficas, pues dijo que llegaba a su fin y ya no van a seguir produciéndole, ¿verdad? Más chip gráficos. Entonces, se ha armado ahí el debacle de que como que Intel se va a rezagar un poco en términos quizás del mundo gamer. Aunque si somos sinceros y objetivos, ¿verdad? Si somos sinceros y objetivos, estas dos ya se quedaron rezagadas con los smartphones y las tablets, ¿verdad? Porque vamos a ver que no se han dedicado, no se han metido a ese mercado. Han dejado otras compañías, ¿verdad? Que creen los microprocesadores que hoy utilizamos en tablets, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, correcto, bien. Ese es lo que tiene AMD, ¿verdad? Ser más famoso, digamos, por el lado gamer y quizás no tanto para el lado de productividad, ¿verdad? Algunas personas lo dividen así, ¿verdad? Si lo quiero para trabajo de oficina, un equipo Intel, si lo quiero para estar jugando un equipo AMD. Bueno, ahora, lo que vamos a ir a ver acá es que, por ejemplo, ya esta 386, ¿verdad? En la época que salió, ubiquémonos allá, mediados de los años 80 prácticamente, ya estos señores hablaban fuerte de manipular hasta 32 bits, ¿verdad? En su ancho de bus. Em, y aparte, y sentó lo que ahora se le llama la arquitectura de 32 bits, ¿verdad? Fue la base, digamos, del mismo. En aquel tiempo habían modelos anteriores de Intel, estaba el 286, ¿verdad? Como un procesador, digamos, ya de mejores características, que salía de la línea del 8088, 8086, que eran, digamos, los primeros modelos de Intel. Y tenía características interesantes, ¿verdad? El 386, entre ellos, algo que denominaron el modo protegido. Quizás esto nos suene un tanto extraño, ¿verdad? A la época en la que estamos actualmente, porque esto es algo de lo más común ahora. El modo protegido es tener activo, ¿verdad? Más de un programa al mismo tiempo. Recordemos que para la época, esas máquinas se operaban con lo que se conocía como MS2, ¿verdad? O el sistema operativo de disco de Microsoft, el cual pues usted solo podía cargar un programa a la vez. Y si quería usar otro programa, tenía que salirse del que estaba y entrar a otro programa. No podía tener abiertos muchos programas porque el sistema operativo, digamos, que existía para la mayoría de máquinas en ese tiempo, no era capaz de hacer eso. Entonces, el 386 llegó a revolucionar porque permitió, ¿verdad? Permitió que se diese paso a sistemas operativos multitarea, es decir, ya capacidades con entornos gráficos. Ahí comenzaron a surgir ya algunas versiones de Windows, ¿verdad? De los primeros Windows que trataron de imitar lo que Steve Jobs había planteado en su Macintosh allá por 1984, o sea, que era
una máquina pues que tenía la capacidad de tener un entorno gráfico y ser multitarea. Hoy pues todo lo que utilizamos es multitarea. Nosotros podemos tener abiertos, digamos, diversos programas, diversas aplicaciones en un móvil y pues eso aguanta con ello. Pero para cuando este salió, no existía eso, ¿verdad? Entonces fue algo, como diríamos, para su tiempo, fue algo revolucionario, fue algo moderno. Por otra parte, y aquí ya viene quizás la antesala a lo que debemos ir tomando como una base fuerte, y es que este microprocesador se dividía en 6 unidades. Es decir, es como pensar que dentro de ese chip tenemos 6 divisiones o 6 departamentos, los cuales se van a encargar de hacer diferentes actividades con el propósito de procesar esa información. Entonces, vamos a ir hablando de estas unidades, ¿verdad? Las vamos a ir mencionando porque las mismas que se utilizaron para el 386 son las que se utilizaron para todas las generaciones posteriores de microprocesadores, incluyendo los microprocesadores más modernos, ¿verdad? Se usa el mismo esquema. Ok, bueno, vamos a ver. Aquí William nos habla de los núcleos o los hilos. Bueno, sí. De hecho, el 386 fue el primer microprocesador en contener algo que se llamaba un coprocesador, que de hecho le decían el coprocesador aritmético, porque era una especie de añadidura, ¿verdad? Al modelo 386 que trataba de hacer que los procesos de cálculos se realizasen más rápido, dejando esos procesos en ese coprocesador y no en el procesador propiamente. Y por ahí viene la idea después, vea, de generar más cores, más núcleos dentro de los procesadores. Eso llegó años más tarde. Pero este tiró, digamos, sus primeros pininos en decir, bueno, va a haber un microprocesador y va a haber un coprocesador, o sea, algo más que le ayude. Algunos de estos tenían ese espacio, ¿verdad? Para poder alojar allí ese chip porque era vendido aparte, o sea, no era parte del motherboard y del microprocesador, sino que se tenía que poner en un zócalo aparte dentro de estos motherboards. Bueno, además de esto, pues ese es ya las unidades, ¿verdad? Iban a trabajar con instrucciones, ¿verdad? Iban a ejecutar las instrucciones, iban a trabajar con la memoria RAM. Aparte de esto, iban a haber unidades específicamente para los cálculos, ¿verdad? Aquí encontramos las diferentes unidades, una descripción nos dice, está la unidad de interfase del bus, que es la que sirve pues para la comunicación con toda la autopista de datos en la motherboard, una unidad que se llama de prefetch, la unidad decodificadora, también encontramos la unidad de ejecución, una unidad que se llama segmento, unidades paginadoras y, claro, la unidad aritmético-lógica. En ese material se nos aclara que se van a ver las etapas, ¿verdad? De lo que vendría siendo como asumiendo que se están sumando 2 más 2, ¿verdad? Como que ese es el proceso, digamos, general, ¿verdad? Que un procesador de estos hacía en la suma de dos números. Entonces, nos habla de que la unidad de prefetch, ¿verdad? Es la de colas de instrucciones. A eso sería quizás la traducción de prefetch, ¿verdad? Es de cola de instrucciones. Es decir, es una unidad que lo que va recibiendo es todas las órdenes que el usuario le envía a lo que es el microprocesador para realizar algo. No obstante, debemos tomar en cuenta que los procesadores, aunque yo no esté haciendo nada, siempre están trabajando. Es decir, yo puedo tener una máquina con cualquier sistema operativo cargado y con solo el hecho de que la pantalla esté activa y yo no tenga abierto nada, podríamos decir, entonces el procesador no está trabajando. Eso no es así. El procesador está trabajando. Es igual que un automotor. Cuando nosotros encendemos un auto, un carro, y usted lo puede tener parqueado, pero si el carro está encendido, usted sabe que está en una velocidad de ralentí, ¿verdad? Está a la marcha mínima y eso está consumiendo combustible y está haciendo que el motor funcione. Entonces, lo mismo con la computadora. Desde el momento en el que está encendido, el microprocesador en ningún momento se encuentra ocioso.
Aunque nosotros no le demos órdenes de hacer algo, de hacer una actividad, él siempre está realizando alguna actividad. De hecho, solamente el tenernos una pantalla lista, ¿verdad?, cargada, es una actividad que él está en constante procesamiento de información. Ahora, tenemos por acá que el prefetch lo que va haciendo es como crear una especie de cola, como una cola. Por ejemplo, cuando hablamos de cola de impresión, sabemos que son todos los documentos que nosotros vamos enviando. En este caso, una cola de instrucción son todas las órdenes que se le van diciendo al procesador. La instrucción más sencilla que hacemos hoy es presionar sobre un área y dar un clic. Ese es un ejemplo de una instrucción. Ya si seleccionamos un texto, si lo copiamos, lo pegamos, lo editamos, le cambiamos forma, todo eso vienen siendo instrucciones. Entonces, la prefetch se comunica con algo que se conoce como unidad de interfase del bus. Y esa unidad es la que se conecta o se comunica, por así decirlo, con la memoria RAM para recuperar una instrucción. En nuestro ejemplo dice un comando, ¿verdad? Asumiendo que eso estaba trabajando con un sistema operativo de comandos, ¿verdad? Un sistema, ubiquémonos, un sistema Unix, un sistema MS2, ¿verdad? De allá de los años 80, que vamos a sumar dos números. Dice, el objetivo es que la unidad de descodificación de instrucciones no permanezca ociosa mientras espera la siguiente instrucción. En otras palabras, este procesador, ¿verdad?, tenía la capacidad de que en lo que ya estaba haciendo algo, ya una de sus unidades estaba recogiendo la siguiente instrucción. No es cuestión de que estoy aquí trabajando y tengo que terminar de trabajar para ir a ver qué más viene. No, aquí tenemos un diagrama de todas las unidades que intervenían dentro de lo que es este microprocesador. Eh, Estamos hablando de la unidad de prefetch, ¿verdad? Que es simbolizada, digamos, con ese cuadrito, con ese, es un diagrama de bloques, ¿verdad? Es la que se está comunicando con lo que es la unidad, en este caso, de segmento, que se encuentra dentro de algo que se conoce como unidad de paginación. Eso realmente se llama paginación y segmento. Es como una sola, pero son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de paginación, la paginación está íntimamente relacionada con la memoria RAM. Así también el segmento está relacionada con la memoria RAM. Vamos a estudiar respecto a que la memoria RAM es una especie de localidades, ¿verdad? La memoria RAM normalmente se ilustra como que fuese un, un esquema como de pilas, se le llama, o de algo apilado, digamos. Es decir, como que aquí tengamos una localidad de memoria, aquí sobre esta otra localidad, aquí otra localidad y aquí otra localidad, ¿verdad? Y todas se van como apilando. Entonces, cada localidad, por ejemplo, podría corresponder a un puerto, podría corresponder al ratón, podría corresponder al teclado, podría corresponder a la memoria, perdón, a un monitor, a un impresor, al puerto de impresora, a un puerto USB. Es decir, pensemos en esto como localidades de memoria. Vamos a ponerle acá el término, ¿verdad? Que se utiliza es llamarles localidad de memoria. Estos normalmente utilizan un número hexadecimal. Ahorita quizás no vamos a profundizar mucho en ello, pero lo que debemos de tomar en cuenta es que entre la paginación y el segmento ubican cuál es la localidad a la cual necesita apuntar la unidad de prefetch para cargar el siguiente dato. Entonces, supóngase que fuese un dato que fuera ingresado por teclado y digamos que esta localidad de memoria es el teclado. Entonces, ella es la encargada de decirle a esta, ¿verdad? Mire, necesito que vaya a ver dónde están los datos del teclado. Entonces, apúnteme, ¿verdad? Apúntenme a la paginación, le dice, apúnteme segmento a dónde está el teclado. Ah, está en este número. Por eso le llaman localidades, porque es como que demos una dirección. Está en tal dirección de memoria. Y eso está en la memoria RAM, claro. Está dentro de los chips de memoria RAM. Entonces, al llegar a esta
pues ya la tiene ubicada la paginación y segmento y entonces le dice a la interfaz del bus, vaya a traerme, vaya a traerme los datos que están aquí. Esta es la unidad que viene, ¿verdad? La unidad de prefetch va diciendo, bueno, ¿y qué es lo que voy a ir haciendo? ¿Qué es lo que el usuario quiere que haga? Bien. Entonces, lee acá la unidad de prefetch y dice, bueno, el usuario ha mandado información desde el teclado. Bien. Entonces, necesito que me apunten a dónde está el teclado y le digan a la unidad de interfaz del bus que me vaya a traer los datos de esa dirección de memoria de esta localidad. Podríamos decir, vaya, aquí esta está una localidad 0378H, ¿verdad? Porque es un número hexadecimal. Entonces, necesito que vayan a esta dirección de la memoria y me traigan la información, ¿verdad? Porque la prefetch me está diciendo que debe de cargar la siguiente instrucción. ¿Verdad? Y en lo que estos están trayendo el dato, Prefetch ya está diciendo, bueno, ¿y cuál es la siguiente cosa? Ah, el usuario me introdujo acá un número 2. Vaya, eso fue lo primero. Entonces eso va quedando acá. El usuario me introdujo un número 2. Vayan a traerme ese 2 y me lo traen para acá. Y entonces, en lo que ellos están haciendo eso, el prefetch dice, ¿qué dice el usuario? Ah, el usuario ha dicho un más, ha introducido un más. Ya me trajeron el 2, vayan a traerme el más. Y en lo que estos andan trayendo el más, el usuario introduce el otro 2. ¿Y qué más hizo el usuario? Ah, presionó intro, que significa que quiere que lo sume. Vayan a recogerme ese intro. Entonces, la prefetch es una unidad que se encarga de almacenar o tener, digamos, las colas de instrucciones, que debemos de entender por ello todo lo que el usuario le va enviando al procesador como una orden que tiene que ejecutar o tiene que procesarnos algo. Si yo hice clic con el ratón, entonces la prefetch va a traer de la memoria en donde yo hice el clic y qué tiene que decirle a la unidad de segmento y paginación en dónde está la dirección para recibir los datos del mouse y que la interfaz del bus los vaya a traer desde la memoria RAM. Entonces recordemos que eso está externo, ¿verdad? El procesador solo es esta parte. La memoria RAM está puesta en el motherboard. Entonces, eso que está acá, esta línea, representaría el ancho del bus o el bus de datos que se le llama también en la computadora, que es lo que se comunica del procesador a la memoria RAM. Esto es fundamental en las computadoras. Una relación, diría yo, prácticamente armónica entre lo que es procesador y memoria. Por eso es que de nada sirve si alguien dice, mire, mi equipo está lento, de nada sirve solo decirle, mire, aumente la velocidad del procesador. O, mire, mi equipo está lento, aumente la memoria RAM. Bien. Es algo que va casi paralelo. Por eso las generaciones de procesadores, cada procesador que vemos tiene su rango de memorias con el que puede operar. ¿Y cuál es el máximo? Lo que significa que si ya tengo toda la memoria instalada, ya esa máquina no puede ir más rápido. Es ya su límite. Es algo que está de la mano. Capacidad del procesador, capacidad de memoria que el mismo puede accesar. Bueno, entonces, hasta allí hemos explicado, digamos, cuál es la función del prefetch, ¿verdad? Que es una unidad que lo que hace es ir cargando las colas de instrucciones, paginación y segmento, que son lo mismo, por eso están en el mismo bloque, o sea, estas son como hermanitas, ¿verdad? Una se refiere a las páginas, entendamos páginas acá como una manera de comprender cómo funciona lógicamente una memoria RAM y el segmento, ¿verdad? Que es lo que nos apunta precisamente a cuál de estas localidades vamos a llegar. Eso que estamos explicando acá es lo mismo para teléfonos móviles. Si pensamos en un smartphone, en una tableta, los microprocesadores de smartphone y tableta trabajan con las mismas unidades y por eso ellos requieren siempre tener cierta cantidad de memoria. Por eso es que nos venden eh, teléfonos, usted va y le dicen a veces el tipo de procesador, la capacidad del procesador, le dicen la memoria RAM y le dicen la memoria interna
porque la gente a veces se confunde entre memoria RAM y memoria interna. Debemos de distinguir que la RAM no es para almacenar datos del usuario, sino que es para almacenar procesos. ¿Qué entendemos por proceso? Bueno, un proceso es algo tan sencillo como abrir una aplicación, como comenzar a redactar un texto, como seleccionar una imagen, como tomar una fotografía. Todo eso son procesos que realiza el usuario. Entonces, la carga de esos procesos, el peso lo aguanta la memoria RAM. Por eso es que es normalmente cuando un equipo va lento, tenemos mucho rato de estarlo utilizando, la memoria RAM se va llenando de toda la información, de todo lo que vamos haciendo, y entonces se le dice, los técnicos nos dicen, vaya, mire, si está lenta la máquina, reiníciela, apáguela un momentito y reiníciela, para que se borre la memoria RAM. Bueno, lo que se borra son todos los procesos de todo lo que hemos estado trabajando, que van quedando ahí. Eh, em, y claro, a medida van quedando, se va haciendo la lentitud que vemos, ¿verdad? Es precisamente porque ya no tiene espacio en memoria el procesador para seguir cargando más datos. Bueno, hasta ahí, digamos, esas tres unidades, ¿verdad? Que hemos explicado ahorita, que las vemos acá, ¿verdad? Recuerden que paginación y segmento está dividida, pero es casi que lo mismo. Luego nos dice, el segmento y la paginación transforman la dirección virtual de la instrucción, que entiende el software, a una dirección física, que es estas localidades de memoria, que la unidad de interfaz del bus entienda, ¿verdad? Y que pueda ir a recoger, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Entonces me lo traigo para acá. Y claro, cuando se lo trae para acá, va a ir a esta parte de acá, que es la unidad de ejecución. Vamos a continuar con la siguiente parte. Aquí nos habla de la unidad de interfase del bus. Eh, bueno, cuando recupera la instrucción, ¿verdad? Y conduce a la unidad de prefetch. Esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Viene la información desde acá, ¿verdad? Ingresa por la interfaz del bus y pues es llevada acá. Ahora nos dice al punto 4. La unidad de prefetch pasa la instrucción a la unidad decodificadora. Dice que examina el código, lo identifica como una instrucción para sumar dos números, la traduce a un formato que la unidad de ejecución puede entender y la manda a la unidad de ejecución. Bye. La unidad decodificadora, ¿verdad? A mí me gusta llamarle a esta la unidad traductora, ¿eh? Porque significa que ya el segmento, la paginación, lo que vendría siendo el prefetch, la unidad de bus ya hicieron su trabajo, que fue ir a ver las instrucciones y traerlas acá, traer las instrucciones y los datos. A esta unidad lo que viene a hacer es una especie de traducción, porque nosotros insertamos nuestros datos en nuestro sistema decimal, si estamos introduciendo números, o en nuestro idioma, ¿verdad? Que sea cual sea, introducimos letras, ¿verdad? Que para la máquina son representaciones de números. Entonces, este es el punto en donde la computadora hace el cambio entre lo analógico, ¿verdad? Y lo que para ella es el código binario. Recordemos que hablábamos anteriormente acerca de lo que vendrían siendo los sistemas numéricos y decíamos, miren, nosotros trabajamos en sistema decimal, las máquinas trabajan en sistema binario, pero hay sistemas intermedios entre ellos, ¿verdad? Como el sistema octal y el sistema hexadecimal. Pero puramente la computadora, con lo que ella trabaja son con los bits, es decir, con el sistema binario. Entonces, toda la información que las otras unidades fueron a recoger, ahorita la unidad decodificadora viene y lo que hace es convertirla a números binarios, incluyendo la operación, porque nosotros introducimos un símbolo de más, pero para la computadora eso es un número también. Es un número y que le indica, bueno, qué operación es la que voy a realizar. Entonces, en ese punto, la unidad decodificadora ya ha traducido esto al lenguaje de máquina y lo envía a todo esto que está dividido como en subunidades, que se le conoce como unidad de ejecución. La unidad de ejecución está compuesta por cuatro partes: la unidad aritmético-lógica, algo que se llama el registro, la unidad de control y una unidad que se le llama de prueba de protección.
Entonces, en la siguiente parte vamos a estar hablando respecto de cuál es la función propiamente de la unidad de ejecución, qué es lo que hace cada una de estas unidades, tanto la aritmético lógica como lo que es la unidad de registro, la unidad de control y la de prueba de protección. Debemos de recordar que todo lo que hemos explicado ese día está pensado en un proceso sencillo, ¿verdad? Como es la suma de dos números. Pero lo mismo aplica para cualquier otro proceso que haga el microprocesador, incluyendo aquellas cosas que no son generadas por el usuario, sino que el mismo procesador sabe que tiene que estar realizando ciertas tareas. Y esto parte de lo que decimos. El microprocesador es un elemento que, aunque yo como usuario no esté haciendo nada, él no está ocioso nunca. Él siempre está haciendo alguna actividad, ¿verdad? Para su funcionamiento. Aunque el sistema operativo usted lo acabe de arrancar y no haya cargado ni un programa, él está realizando tarea tras tarea. Tareas que quizás para el usuario resulten transparentes porque no vemos qué es lo que está haciendo, pero el procesador está haciendo algo. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Con esta parte ha sido como la introducción al tema de microprocesadores y continuaremos explicando más de la base teórica el día de mañana. De mi parte ha sido todo, que Dios les bendiga y les espero en la clase de mañana. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente, feliz día.